Muchachos, hoy vamos con la clase de resumen de población y muestra. Bien, lo primero que tenemos que definir es la diferencia entre unidad de estudio y unidad de análisis. Es lo primero. La unidad de estudio es el ser o entidad sobre quien recae la investigación. Es de donde obtenemos los datos. Puede ser una persona, un paciente, un animal de laboratorio o un grupo humano. Por ejemplo, paciente con periodontitis estadio B. Por ejemplo, escolar con caries en zona posterior. La unidad de análisis, por otro lado, es la unidad mínima sobre la que se recolectan datos. En este caso, no es la unidad de estudio, es una unidad sobre la que hacemos el análisis que en ella puede estar una unidad de estudio. Por ejemplo, especímenes de resina, no es el caso donde está una unidad de estudio, un diente extraído, una tomografía, una historia clínica. En una historia clínica son las unidades de análisis sobre la que vamos a evaluar unidades de estudio, pero la vamos a hacer a través de la unidad de análisis, es a través de una historia clínica. Por ejemplo, ejemplos de unidades de análisis, una pieza dentaria, el 36 por ejemplo, un cilindro de resina de 6 por 3 milímetros. Como dice ahí abajo, lo que se estudia a través de la unidad de estudio o de la unidad de análisis es el objeto de estudio. Por ejemplo, en un estudio de prevalencia de terceros molares retenidos, la unidad de análisis es la historia clínica con su radiografía panorámica. Es un estudio de prevalencia en historia clínica, entonces la unidad de análisis es esa historia clínica. El objeto de estudio es la posición y prevalencia de los terceros molares. El sujeto original, que es la unidad de estudio, que es el paciente, en este caso, pero el investigador no mide al paciente directamente, sino que accede a su información a través del registro, en este caso de la historia clínica. Entonces, sepamos diferenciar lo que es una unidad de estudio de una unidad de análisis. La unidad de análisis, como ahí estamos viendo, en este caso, puede ser una historia clínica. La unidad de estudio es cuando lo hacemos directamente en una persona, en un paciente, en un animal de laboratorio, en un grupo humano. Pero ¿cómo diferenciamos sujeto de objeto? ¿Sí? Toda investigación odontológica debe separar claramente quién es estudiado, el sujeto, de lo que se mide, el objeto. Por ejemplo, si decimos se seleccionarán sacos periodontales, el error sería precisamente ese, confundir el objeto de estudio, que son los parámetros periodontales, con el sujeto de estudio, que son los pacientes que presentan esos sacos periodontales. Los sacos no se seleccionan, los sacos no son unidades de estudio, no son unidades de estudio en este caso. Las unidades de estudio son los pacientes y los sacos periodontales son los parámetros que voy a medir, son el objeto de estudio en este caso. Cuando un investigador dice la población son los pacientes atendidos entre 2010 y 2015, pero en realidad solo accede a sus historias clínicas y nunca interactúa con esos pacientes, está describiendo mal su población. La población real, asequible, son las historias clínicas, que son unidades de análisis o unidades de información, y que cumplen con los criterios de selección. Y los pacientes son la población de referencia o población blanca a la que se quiere generalizar con los hallazgos. Por lo tanto, quedaría así. Se incluirán historias clínicas de pacientes atendidos entre 2010 y 2025 que contengan registro completo de los parámetros evaluados. Así es como deberemos definir la población. Repito, se incluirán historias clínicas de pacientes atendidos entre 2010 y 2025. No vamos a decir, la población son las historias clínicas. Debemos también saber diferenciar lo que es universo o población blanco de la población de estudio de la población accesible. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es delimitar bien. Entonces, el universo es un conjunto teórico más que todo de unas características en común que tiene una población. Por ejemplo, todos los pacientes que han sido atendidos en servicios de cirugía bucal de facultades de odontología en Venezuela y que presentan o han presentado terceros molares retenidos. Eso lo delimitamos mejor para llevarlo a tener una población de estudio, ¿sí? Como dice ahí, cumple con criterios de definición del investigador, delimitación en tiempo, lugar y características clínicas. Entonces, vamos a ver cómo lo delimitamos en tiempo, lugar y características clínicas. Todos los pacientes atendidos en la cátedra de cirugía bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, ya lo delimité en lugar entre 2010 y 2025, ya lo limité en tiempo, cuyas características clínicas y radiografía panorámica están disponibles en el archivo institucional. Y de ahí paso a población accesible, ¿sí? Que ya pasa a ser un subconjunto estudiable de esa población de estudio. Y sobre ella, esa población accesible, es la que puedo o no aplicar una muestra. ¿Cómo quedaría la población accesible?
historias clínicas de pacientes atendidos en la cátedra de cirugía bucal de la Fóbula entre 2010 y 2025, que presenta el registro completo de datos demográficos, diagnóstico de retención dentaria confirmado radiográficamente, radiografía panorámica de calidad diagnóstica disponible en el expediente y que no presenten condiciones sistémicas que alteren el patrón de erupción. Como vemos, es algo mucho más delimitado que tiene que ver con nuestro estudio. Ahí le aplicamos criterios más fuertes de inclusión y de exclusión. Como dice Icardi y colaboradores, la población asequible es aquella que han cumplido los criterios de definición y pueden ser afectadas por criterios de selecciones adicionales. Es el punto de partida real de todo diseño muestral. Pero, ¿por qué usamos muestra y no la población? Bueno, eso va a depender. Cuando la magnitud de la población es muy grande, es inalcanzable, debemos usar una muestra. Cuando hay ausencia de marco muestral porque es una población flotante, difícil de delimitar, utilizamos una muestra. Cuando hay una naturaleza destructiva, por ejemplo, cuando utilizamos materiales in vitro que tenemos que destruir, debemos aplicar una muestra y además no tenemos una población como tal de, por ejemplo, sustratos dentales. Y cuando hay inaccesibilidad geográfica, cuando es imposible llegar a toda la población, también usamos una muestra, como dice abajo, para reducir costos. En casos donde no contemos con el dinero suficiente o con un grupo humano suficiente para estudiar a toda la población, utilizamos una muestra. Entre otras cosas, por las cuales también utilizamos muestras. ¿Cómo debe ser el filtro clínico? Bueno, a la población accesible, que ya sabemos de dónde proviene. Viene del universo de la población de estudio y después viene a la población accesible y le aplicamos criterios de inclusión y de exclusión para después determinar una muestra elegible. Los criterios de inclusión son delimitadores, definen la identidad clínica y la frontera que yo quiero tener con la población. Son características que el sujeto tiene que poseer. Por ejemplo, pacientes mayores iguales a 18 años con trauma dentoalveolar en el sector anterior. Mientras que los criterios de exclusión son eliminadores de confusión, que no me permitan como agregarle sesgo a la muestra o que me confundan la delimitación de la muestra. Eliminan variables de confusión que sesgarían el resultado. El sujeto pertenece a la población pero no debe participar. Pertenece a la población pero no debe participar. Por eso pasa a ser, pertenece a la población de estudio pero no a la población accesible. Por ejemplo, cuando en un estudio excluyo diabéticos o fumadores en estudios periodontales, puedo tener una clasificación periodontal, todos los pacientes con una clasificación periodontal que yo ya he establecido, pero voy a excluir de esa clasificación periodontal, que es la población de estudio, a los fumadores y diabéticos, lo cual me pasa a ser población asequible. Y después ahí, si esa población sigue siendo muy grande, puedo hacer una muestra. Hay muchas confusiones con las historias clínicas a veces, por eso les pongo este ejemplo. Como criterios de inclusión típicos en historia clínica estarían historia clínica con datos demográficos completos, expedientes que contengan diagnóstico confirmado de la condición estudiada, radiografías panorámicas, historia clínica correspondiente al periodo de estudio definido, expediente con registro de todas las variables que el estudio necesita medir. Como criterios de exclusión estarían expedientes ilegibles o deteriorados que impidan la extracción confiable de los datos, historia clínica duplicada del mismo paciente, expediente del paciente con condiciones concomitantes que actúen como variables de confusión sobre el fenómeno estudiado, por ejemplo, diabéticos o fumadores, historias clínicas de pacientes menores de edad y el estudio en adultos. Cuando ustedes me pongan un criterio de inclusión, no lo nieguen a través de un criterio de exclusión. ¿Sí? Por ejemplo, que ustedes me pongan pacientes mayores iguales de 18 años en criterios de inclusión. Y en criterios de exclusión me pongan pacientes menores a 18 años. No. Si ya me dijeron que los pacientes eran mayores a 18 años en los de inclusión, no me tienen que poner en los de exclusión pacientes menores de 18. Ya se sobreentiende que si son mayores de 18, los que estén por debajo de 18 no entran al estudio. Entonces, la muestra debe ser representativa. Lo primero para tener una muestra representativa, que es lo ideal, no siempre va a ser representativa, es aplicar una fórmula de tamaño muestral donde debe tener niveles de confianza, de significancia, de potencia estadística, que eso se les dio en la clase a más profundidad. La técnica de selección, ¿sí? ¿Qué técnica de muestreo voy a usar? Una probabilística, en este caso lo debo usar porque la no probabilística no tiene sentido tener una fórmula de tamaño muestral y usar una técnica no probabilística que no me permite ser representativa. Entonces la representatividad va por la fórmula de tamaño muestral y escoger una técnica de selección probabilística.
¿Cuáles son las probabilísticas? Ya lo vamos a ver. Puede ser el muestreo aleatorio simple, donde todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos, ¿sí? Se usa por sorteo de números de historias clínicas, por ejemplo. Imagínense un bingo, eso es un método aleatorio simple, por ejemplo. El sistemático, cuando yo decido que cada 5 pacientes que me lleguen, esos van a formar parte de mi muestra, el paciente número 5, el paciente número 10, el paciente número 15. El estratificado, que es población dividida por estratos, lo divido por edad, por sexo, y ahí tengo el muestreo estratificado, y el conglomerado, donde utilizo grupos heterogéneos entre sí, por ejemplo, pero heterogéneos entre sí. Por ejemplo, una clínica y un colegio son heterogéneos, pero homogéneos dentro de ellos mismos. Los que trabajan en una clínica tienen características similares, por ejemplo. Pero también está el muestreo polietápico, que es una variante del muestreo probabilístico. Por ejemplo, yo a la población le hago un muestreo por estratificación, por edad y por sexo, pero a su vez a cada uno de ellos les aplico un muestreo aleatorio simple. Aquí tenemos dos ejemplos, uno del sistemático, uno del estratificado. Como por el estratificado escojo extractos y en ellos tomo una muestra. El sistemático, como ya lo explicamos, en este caso es cada 9 pacientes, por ejemplo, que estamos viendo ya en el ejemplo. Y tenemos el muestreo no probabilístico, que es el muestreo por conveniencia, ¿sí? Los sujetos que estén disponibles en el momento de yo hacer el estudio. Por ejemplo, quiero hacer una encuesta en la facultad y el que vaya pasando por la facultad le hago el estudio, la encuesta. El muestreo por cuotas, que es el parecido al estratificado, el que hablamos del sexo y por edad, pero ahí sí yo lo escojo a dedo. Los del sexo femenino o del sexo masculino los divido, pero yo escojo a dedo 20 y 20 de cada uno. El intencional o por juicio del experto es cuando ya reconozco, soy experto en un área y digo, bueno, quiero estos 20 pacientes con casos atípicos de periodontitis, por ejemplo, y los escojo yo. Y el de bola de nieve es cuando es difícil conseguir esos pacientes, entonces lo que hago es que los mismos sujetos que estoy entrevistando, por ejemplo, me buscan otros sujetos con su misma condición, por ejemplo, pacientes con amenogénesis imperfecta. Aquí vemos ejemplos del muestreo no probabilístico, la diferencia que a veces se confunde entre el muestreo por conveniencia y el muestreo intencional o por criterio. Uno es criterio del experto, estos son los que a mí me sirven, dice un experto, y el otro es los que estén pasando por ese momento, por el lugar donde yo estoy haciendo un estudio, o como dice ahí, bloques de resinas disponibles en un inventario en ese momento cuando yo esté haciendo el estudio. En la investigación cualitativa, por otro lado, se utilizan son grupos de estudio. Como podemos ver aquí, la selección puede ser intencional, juicio del experto o por el bola de nieve, y el tamaño es hasta que alcance la saturación teórica de lo que yo estoy investigando. Como podemos ver, existen diferentes tipos de estudios. En un estudio epidemiológico, la población serían escolares de una región específica, la unidad de estudios es el paciente infantil, el muestreo sería probabilístico estratificado por colegios, y se pretende asegurar la representatividad demográfica. En un estudio preclínico in vitro, es un lote infinito comercial de resinas, la unidad de análisis sería los cilindros, el muestreo es no probabilístico a conveniencia del investigador, y se va a destruir la prueba un mínimo de 10 por grupo experimental. Y en un ensayo clínico, la población sería pacientes de la Facultad de Odontología, la unidad de estudio del paciente adulto con periodontitis activa, por ejemplo, criterios de exclusión como diabetes, tabaquismo, embarazo. El muestreo es a criterio del investigador, pero se asignan aleatoriamente los grupos, y el cegamiento es simple o doble ciego recomendado. Aquí tenemos ejemplos. En este estudio, determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de primer año de la carrera de odontología en la Universidad de los Andes en relación con la terminología básica odontológica y general necesaria para su formación académica. ¿Cómo fue la población? La población de estudio de la presente investigación estará conformada por los 124 estudiantes de primer año, unidades de estudio. Se van a estudiar todos los estudiantes, los 124, de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, a quienes se les pedirá que sean partícipes para el desarrollo de la investigación en el cuestionario. El cuestionario va a ser la unidad de información. Entonces, en este caso, se estudió la población total, no hizo falta hacer una muestra. Aquí hay otro caso, evaluar la resistencia a la reacción diametral de los cementos de ionómero de vidrio Piras y Allwhite. Se emplearán 60 especímenes de ionómero de vidrio con unas medidas de 6 milímetros por 3 milímetros de altura, realizada en el laboratorio de la Universidad de los Andes de Estado Mérida. El número fue determinado por las muestras usadas en estudios previos. ¿Cómo determinar los 60 especímenes? Bueno, revisé estudios previos y me dicen lo mínimo son 60 y yo estoy aplicando ese criterio. Aquí tienen otros ejemplos que ustedes pueden ir viendo con tranquilidad, parando el video y observándolos con tranquilidad.
Cualquier duda, muchachos, ya saben cómo consultarme. Un abrazo a todos y espero que la clase haya sido de utilidad.